Papá, ¿para allá están las Malvinas? Sí, hijo, sí. ¿Y son nuestras? Sí. ¿Y podemos ir? Una de las primeras cosas que aprenden los chicos de su país es su límite, porque un país, una nación, lo es desde que sabe dónde empieza o termina, cuánta superficie de tierra tiene, cuánta superficie de mar. Y si se tuviera que dibujar el mapa de un país, tendría que hacerse un círculo, un dibujo dentro del cual hay gente, pueblo, cultura, historias. Esa es la primera versión de una nación, lo que está dentro, lo que está fuera, lo que es suyo, lo que no es suyo. El círculo de la Argentina parece estar abierto, y ese lugar, o punto incompleto, se llama Malvinas. Las Islas Malvinas. Nosotros habíamos recordado todos estos días cómo estaba compuesta nuestra patria, ¿no es cierto? Una parte era parte del continente, ¿cómo le decíamos? Argentina continental. Y había otra parte más que le decíamos insular. Era la parte que estaba formada ¿por qué? Islas. Por islas. Y en realidad hay unas que se destacan y mucho. Las más grandes. ¿Cuáles son? Las Islas Malvinas. ¿Las Islas Malvinas forman parte de mi Argentina? Sí. Sí, muy bien. Y resulta que ese lugar chiquitito que está acá está enfrente al lugar donde estamos nosotros ahora. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma epicontinental llamada Mar Argentino, a una distancia de 480 kilómetros de la Patagonia Argentina. Son más de 200 islas, pero se destacan dos principales: Isla Gran Malvina al oeste e Isla Soledad al este. El descubrimiento de las islas ha sido objeto de polémicas. Sin embargo, parece estar claro que fueron descubiertas por marinos portugueses a las órdenes de Hernando de Magallanes, que hacia 1520 pusieron pie en ellas y las denominaron Islas de Sansón. A partir de 1698, fueron visitadas por pescadores franceses provenientes del puerto de Saint-Malo. Por esa razón, las islas fueron llamadas Malouines y posteriormente Malvinas. El nombre que le dieron los ingleses, Falklands, tuvo su origen en el viaje que el capitán inglés John Strong hizo por el estrecho de San Carlos en 1690. El capitán denominó a ese estrecho Falkland Sound, en reconocimiento al lord que había patrocinado su viaje. Durante el siglo XVIII, franceses e ingleses incursionaron en la zona del archipiélago. Esto determinó la reacción de los españoles, que desde 1774 afianzaron la pertenencia de las Malvinas a sus territorios del Río de la Plata. Después de la Revolución Rioplatense, iniciada en 1810, las islas pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1820 y 1833, cuando no había un poder central en lo que ahora es Argentina, la provincia de Buenos Aires mantuvo soberanía plena sobre las islas, que tuvieron 3 comandantes militares sucesivos. Algunos presos porteños eran enviados allí como castigo. Durante este periodo, ningún país reclamó la posesión de esos territorios. En 1829, Luis Bernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, la corbeta británica Clio entró en la bahía de Puerto Soledad, redujo a los pocos habitantes y se apoderó de las islas. Y le diría que no tiene derecho a sacárnoslas. Le pido por favor que me dé, o si no me da, le digo a la madre. Que las devuelva, que son nuestras, no de ellos. Señores ingleses, por favor, regresen a las Malvinas. Me gustaría que lea que nosotros, los argentinos, siempre vamos a recordar que las Malvinas son nuestras y que ellos no las quitaron. La firma de Argentina, Darío Renovado. Quiero que imaginemos cómo es el paisaje de ese lugar. ¿Va a ser difícil? No, yo solamente tengo que ir a ese lugar, mirar y ¿qué voy a ver? La costa. ¿El paisaje es el mismo? Sí, el paisaje es el mismo.
Sé que es el mismo relieve, el mismo clima que acá. Es muy grande, es muy... Lindo. Animales como peces, ballenas. Que sería un lugar frío y Yo creo que hay muchos árboles. con casas y costas de todos lados. Parecido acá, con mucho yuyo. Hace frío. Capaz que hay leones y elefantes. muy llena de tesoros nuestros. En la madrugada del 2 de abril de 1982, grupos de élite de la Marina y el Ejército argentino desembarcaron en las Islas Malvinas y redujeron al pequeño grupo de no más de 50 hombres que componía la guarnición militar británica. El Operativo Rosario daba comienzo a la primera y única guerra del Estado moderno argentino. En medio del fervor que esta acción provocó en la población argentina, la respuesta británica no se hizo esperar. El 3 de abril, una flota de guerra zarpó rumbo a la zona y se estableció un área de exclusión de 200 millas alrededor de las islas. Ese mismo día, la ONU, a través de la Resolución 502, exigió el retiro argentino de las islas para iniciar las negociaciones. Mientras las tratativas diplomáticas se desarrollaban febrilmente entre Londres y Buenos Aires, las poderosas fuerzas inglesas estaban cada vez más cerca de las islas. Y si bien el 25 de abril Gran Bretaña recuperó el control de las Islas Georgias y capturó el submarino Santa Fe, la tensa calma del mes de abril iba a romperse cuando el 1 de mayo, con el bombardeo británico sobre Puerto Argentino, comenzara estrictamente la guerra. Pero fundamentalmente cuando el 2 de mayo, el submarino inglés Conqueror atacara y hundiera el crucero Ara General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión. Murieron allí 323 argentinos. La respuesta no se hizo esperar. 2 días después, la Fuerza Aérea Argentina atacó al HMS Sheffield, que se hundiría pocos días después. Las semanas que siguieron serían de constante bombardeo británico sobre las islas, control decisivo del espacio marítimo y preparación del desembarco, que sucedería el 21 de mayo en la zona del Estrecho de San Carlos. El desembarco inglés abrió otra etapa de la guerra. Entre el 21 y el 29 de mayo tomó protagonismo la batalla aeronaval. Aquí la actuación de los pilotos de la Fuerza Aérea fue central. Una vez consolidado el desembarco, las tropas inglesas marcharon sobre Darwin, que caería tras los combates del 29 de mayo. Con la llegada de junio, comenzó el avance británico sobre Puerto Argentino y la fase final de la guerra. En esos días se dieron los cruentos enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los montes cercanos a Puerto Argentino. Se produjo la batalla de Monte Longdon, una de las que ocasionó más bajas entre las tropas argentinas. Con la guerra ya casi terminada, el 11 de junio llegó al país el Papa Juan Pablo II para oficiar como mediador. Finalmente, el 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez, gobernador argentino en las islas, firmó la rendición ante Jeremy Moore, jefe de las tropas inglesas. Vamos, chicos, vamos. Apurate, Ana, que hace frío. ¿Tenés el martillo? Sí. Yo tengo la cara con la madera. Ana, ¿tenés los clavos? Sí. Las Malvinas significa pensar en muchas cosas a la vez. La síntesis siempre es un terreno difícil para la memoria, porque hay hechos que parece que nunca sucedieron, y aunque la memoria los preserve, están ahí, un tanto oníricos, irreales. Pero sucedió. ¿Llegará esto a Malvinas? Capaz. Una vez la Argentina fue a la guerra. Partió hacia esas islas con todo lo que tenía dentro, a hacer realidad la realidad de sus mapas. Las Malvinas, dicen, son argentinas. Pero Malvinas ahora, también, es ese mosaico de espejos rotos de lo que fue la Argentina. Su modelo de nación, su historia didáctica y escolar, el relato que un chico aprendió una vez y con el que se fue a la guerra. ¿La tiramos al mar?